Pinkbox presenta. Las opiniones aquí expresadas son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información, y no representan las opiniones ni el pensamiento editorial de Escándala. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a la mesa de Escándala. Y esta mesa en especial me llena de orgullo porque tú la pediste, tú la hiciste posible. Es nuestra segunda mesa de Escándala de consumo de sustancias, con tus preguntas, con tus comentarios y los mejores invitados. Vámonos directo, por favor, con Jeremy Cruz. ¿Cómo estás, mi Jeremy? Bien, aquí en Mesa Cricosa volumen 2, entonces creo que es muy divertido hablar de este tema, pero sobre todo tenemos que hablar de orientar a la población para buscar ayuda. Jeremy, por si alguien no lo vio, ¿a qué te dedicas? Yo soy médico, soy psiquiatra, soy maestro en salud mental pública, soy doctorante en salud mental pública, soy experto en conductas sexuales de riesgo y diversidad sexual. Gracias, un placer, un honor como tener a Héctor Mora. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Álvaro. Muy contento de estar aquí en esta mesa con tan importantes invitados. Héctor, ¿tú a qué te dedicas? Yo soy empresario, yo soy activista y soy licenciado en Ciencia Política y Administración Pública. Bienvenido, Muchas un placer, gracias. un honor. Al rato explicaremos por qué Héctor está aquí. Saludo con mucho cariño, con mucho respeto a Sam del Río Félix. ¿Cómo estás? Muy bien. Nervioso. ¿A qué te dedicas, Sam? Pues activismo digital de la comunidad LGBT. Estoy aquí en Escándala como talento y como amigo de personas usuario de drogas. Gracias, un placer, un honor. ¿Cómo tener a Helio Mungaray? ¿Cómo estás, mi Helio? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy feliz y quiero felicitarte públicamente porque Gracias. la verdad nos fue increíble con la otra mesa. Excelente. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por estar en esta mesa hoy y vamos al tema. ¿A qué te dedicas? ¿A qué me dedico yo? Ok, yo me dedico hago negocios, hago proyectos y en general también soy familiar, amigo, hermano. em, He sido pareja de personas con consumo de droga y claramente la idea es ayudar a la población. Te vamos a ayudar. Si no viste nuestra primera mesa, te invitamos a que la busques, a que la veas completa. Te vas a sorprender. Es un ejercicio como no ha habido otro y a las pruebas me remito. Aquí están tus preguntas, aquí están tus comentarios. Si me permiten, porque sí tenemos grandes cosas que decir para darle continuidad a lo que creamos en la otra edición, yo quisiera englobar muchos de sus comentarios para que nuestros amigos puedan atenderlos, ¿sí? Hay algo que aparece todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Lo de las... bueno, si me permiten voy a mejor a leerlas porque es que me emociona demasiado. Ahí te va. Jeremy, alguien, no digo nombres porque no se trata de eso. No estoy de acuerdo en reducir los riesgos de consumir sustancias. Yo fui consumidor y la única forma de recuperarme es dejar de usarlas. Esa fue la única forma en la que recuperé mi vida. Sí es verdad que saber sobre su uso y consecuencia, pero la concientización es base para evitar el consumo de personas que no han usado sustancias. Para recuperarme intenté grupos, terapias y lo único que me sirvió fue mi fuerza de voluntad y decir que a partir de este momento ya no consumo más. Mi vida se está yendo al caño y la única forma de darte cuenta es tomar conciencia. Uno de los puntos más importantes en la reducción de riesgos es entender qué estás consumiendo y cómo lo vas a consumir. La reducción de riesgos no propone necesariamente la abstinencia porque toda terapia abstencionista va a fracasar. Aviso de una vez esto. Y más con una sustancia que tiene tales picos de dopamina y tal nivel de dependencia, va a fallar. Entonces, lo que se sugiere aquí los expertos clínicos científicos, porque eso es lo que sirve para atender un consumo de sustancias, es cambiar la sustancia por algo menos dañino. Literalmente cambiar la metanfetamina, por cocaína, por MDMA, puede hacer que la gente reduzca su consumo, además de adicionar, y esto es fundamental, aquí la piedra angular es el tratamiento psiquiátrico. Dar al paciente una buena dosis de antidepresivo, dar al paciente una buena dosis de antipsicótico, entre otros productos nuevos
que ayudan a que la persona reduzca un fenómeno que se llama apetencia, el antojo que la gente tiene por consumir sustancias, que hace que la gente sueñe con ellas, sienta el sabor de la sustancia o recuerde intensamente cuando se estaba slameando. ¿Recuerdan? El consumo de metanfetamina inyectada. Esto va a hacer entonces este tratamiento, reducir los daños. Entiendo que para muchas personas una enfermedad mental es algo que se corrige simplemente con voluntad. Pero si tú le dices al diabético descontrolado, por favor, baja tu azúcar, ¿no? Con voluntad, ¿qué creen que va a pasar? Se va a morir. Si tú le dices eso a una persona que tiene, así como diría nuestra querida Shalik, ¿no? Alguien con la columna rota, levántate y camina, no lo va a hacer. Es lo mismo aquí, estamos ante una enfermedad física a nivel cerebral que requiere tratamientos médicos para poder salir y sacar a las personas. En el consumo de cristal específicamente, el tratamiento médico, no psicológico, médico es lo que puede salvar a los sujetos. Bien. Elio, hablen por favor de la forma en que tratan a los pacientes en centros de rehabilitación, anexos. A mí me sacó mucho de onda lo que compartió Richie O'Farrill sobre cómo lo trataron en un centro que se suponía era de calidad. Sí, mira, déjame comentar rápido en esto. Hemos tenido muchos casos a nuestro alrededor, todos aquí en la comunidad, de personas que necesitan un apoyo adicional a través de, pues justamente un especialista, pero no sabemos cómo llegar al lugar indicado y al lugar correcto. Hablamos la sesión pasada de los famosos anexos. Anexar a una persona significa subtraerla de su entorno, es decir, quitarla del entorno y ponerla en un lugar en el que creemos que le va a ir mejor. Esa es la voluntad, digamos, familiar. El amigo quiere ayudar al otro amigo, la pareja quiere ayudar a su pareja, etcétera, padres, lo que sea. Y no necesariamente es la mejor forma. Lo platicábamos también la vez anterior con el ejemplo de las ratas que les explicaba, en donde si tú aíslas a la persona y la vuelves, digamos, la aíslas de lo que realmente le causa conexión, vas a lograr que la persona sea aún más adicta. Lo que tú necesitas es conectar con las personas, saber que te aman, entender que eres valioso, tener alguna actividad que realmente te demande tiempo y esfuerzo mental para que te mantengas conectado y con ganas de seguir participando en esto que se llama vida. Porque, como lo platicábamos la vez anterior, cualquier persona que se rompe una pierna o tiene un accidente grave puede tener mucha heroína que está recibiendo, mucha... ¿cómo se llama? Opiáceos para, digamos, bajar el dolor, pero no necesariamente se vuelven adictos. ¿Por qué? Porque tienen muchas otras cosas que hacer en la vida. Sales de un programa, digamos, de opiáceos para contrarrestar el dolor de una cirugía o de algo muy grave que te pasó y no necesariamente te vuelves un adicto. Está el caso de Vietnam. En Vietnam usaban heroína a diestra y siniestra los soldados y no regresaron siendo adictos a Estados Unidos. Tal vez un 5% sí logró hacer enganche, digamos, a la droga, pero no todos se volvieron drogadictos. ¿Por qué? Porque hay cosas que tienen que hacer con la familia, con los amigos, con el trabajo. Si tú aíslas a la persona y la metes a un anexo y tiras la llave, a donde te van a maltratar, te van a dar malas comidas, te van a dar trabajo forzado, te van a dar actividades que no quieres hacer, te van a hacer convivir con personas con las que no quieres convivir, etcétera, etcétera. Lo único que va a pasar es que a lo mejor te desintoxican un poco, pero la necesidad existe. Y en cuanto ponen un pie afuera, van, pero al triple. Me voy a meter aquí porque Adelante, tengo algo que Gas. mencionar. Y esto es, en mi mundo, los anexos son como los ecosics. ¿Sí? Sí, sí. Son sitios donde hay violencia, discriminación y además recuerden, en los consumidores de la comunidad y en esta área urbana, en Ciudad de México son los consumidores de cristal. El anexo es un sitio de violencia, discriminación Así es. y donde solo hay daño. La idea es instar a la población a no anexes a tu familiar, no anexes a tu tío, no anexes a tu hijo. En cualquier tipo de sustancia hay otros centros para tratamiento. El problema es la ausencia o la falta de, digamos, suficiente personal capacitado insertado en los sistemas públicos de salud que pueda tratar adicciones. Ese es el problema principal también. Continuamos. Sam, esto creo que lo puedes contestar tú muy bien como activista digital.
Necesitamos estas mesas de diálogo en las escuelas, con personas preparadas y con una visión objetiva. Para los adolescentes es un tema urgente. Sí, o sea, tenemos que apostarle también a la prevención, a la información y sobre todo en físico, en el mundo real, no a través de internet, porque hay muchas dudas que sí salen del anonimato, pero cuando conectas presencialmente con un experto en temas de salud o en temas de prevención de drogas o de violencia, ese detonante físico, contacto, visión, sentido de protección se activa en los jóvenes y solicitan ayuda en algunas ocasiones. Entonces, sí, no sé si debemos de tener jornadas dentro de los planteles educativos, pero por lo menos, así como tenemos Capacits en temas de VIH, deberíamos de tener un centro de atención especializada para que las personas que están consumiendo o lo probaron vayan y resuelvan sus dudas y tengan este acercamiento con profesionales. Gracias por participar. En un momento más regresamos con tus comentarios, regresamos con tus puntos de vista. Por favor, comparte la mesa de Escándala. Vas a ayudar a muchas personas, a más personas de las que te imaginas. Estamos estableciendo la situación. Ya hablaron 3 de nuestros 4 invitados. Y yo me estaba esperando para hablar contigo, Héctor, porque tú fuiste protagonista de uno de los escándalos digitales más sonados durante el periodo de campañas electorales. Explícale, por favor, a las audiencias de Escándala qué fue lo que pasó. Bueno, durante la pandemia, al igual hace unos años, 2020, 2021, al igual que muchos jóvenes, yo en ese momento tenía 30, estaba cumpliendo mis 30 años, muchas jóvenes, al estar en una situación de mucha frustración, de mucha depresión, tuve pues una recaída en todo sentido, espiritual, emocional, profesional, por supuesto, y lamentablemente caí en un tema de adicciones. Caí en un tema de adicciones y me volví usuario de cocaína. En su momento, bueno, pues no lo vi realmente como un problema. A lo mejor muchas veces lo que nos cuesta es aceptarlo de inicio. Lamentablemente, cuando uno ve primero que te está destruyendo, pero no solo te destruye a ti, destruye a la gente que te ama, destruye a la gente que quieres y que te quiere, es cuando dices, tengo que hacer algo. Tengo en este momento que hacer algo. No me puedo escudar en la situación mundial, local, e incluso hasta personal, familiar. Es momento de despertar y es momento de recuperar mi vida, el rumbo de mi vida. ¿Pero qué tiene que ver esto con redes sociales? ¿Qué fue lo que pasó? Pasó que, bueno, lamentablemente una persona me grabó en su momento consumiendo y bueno, al final del día yo fui candidato a diputado por mi partido político en las pasadas elecciones y pues el juego político lamentablemente se mete en tu vida privada, en todos aspectos de tu vida privada, personal, emocional, financiero, familiar, en todos los aspectos. Y muchas veces es para sacar lo peor de ti, incluso cuando ya es un tema en el que trabajaste, que pudiste superar gracias a muchas cosas, a terapia, a ayuda psiquiátrica, ayuda espiritual, a una red de apoyo fuerte, pues lamentablemente no toda la gente tiene la humanidad de entender algo así y está en el momento que le conviene o que le funciona para regresarte a ese infierno, Álvaro. ¿Qué te dijeron en medios de comunicación? Es que en los medios, en la tele salió este hombre. Mira, yo estoy muy contento de estar aquí porque me encanta que mientras existan medios que se dedican a concientizar, a informar, a educar, otros, en mi caso en particular, y no solo en el mío, se dedican diario, a toda hora lo mismo, a estigmatizar, a criminalizar y únicamente a crear sensacionalismo alrededor de una noticia, incluso muchas veces fuera de contexto, para crear
justo lo que se decía hace rato, hate, alrededor de la vida de una persona. ¿Cuáles fueron las consecuencias de todo lo que se dijo en televisión, en radio, en redes sociales? Obviamente, pues mucha gente se alejó de mí. Tengo una red de apoyo fuerte, que es mi madre, a la que amo, mi familia. Soy hijo, soy hermano, soy tío, soy amigo. Y pues mucha gente se alejó, lamentablemente, pero también encontré una red de apoyo muy grande y me da mucho gusto que encontré una red de apoyo donde nunca pensé encontrarla, que es en mi comunidad, la comunidad LGBT. ¿Qué pasa ahora? Ahora, afortunadamente, ya terminó el proceso electoral. Me hizo tener que volver a buscar ayuda. En temas que yo creía ya superados, tuve que volver a buscar ayuda psiquiátrica, psicológica, espiritual. Tuve la guía de una persona que es maravillosa, que es mi ángel, que me salvó muchas veces. No le digo mi psiquiatra ni mi psicólogo, porque no es ninguna de las dos. Yo lo veo como una guía espiritual, que es a José Lagarda. Le mando un fuerte abrazo. Me salvó, me ha salvado muchas veces. Y tuve que regresar de nuevo a esa red de apoyo que me salvó ya una vez y ahora me está volviendo a salvar. Les explico. Muchos de esos comentarios en el programa anterior era porque quienes consumen y vinieron estaban blureados, no daban la cara, su voz era distorsionada. Héctor no. Héctor desde un principio dijo, sí voy y sí voy a dar la cara y sí voy a usar mi voz y sí voy a usar mi nombre y sí voy a hablar de mis antecedentes políticos. Yo creo que eso es de una valentía admirable. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Si me permites, Claro. en esta mesa tú vas a participar como alguien que usó, Por como supuesto. alguien que consumió. Por supuesto que sí. Muchas gracias. Excelente. ¿Les parece? Ya establecimos la situación. Ahora sí, porque, créeme, esto se pone cada vez más interesante. Querido Jeremy, háblanos por favor de las conductas sexuales de riesgo, de su vinculación con el consumo, de lo que está pasando en realidad. Bueno, las investigaciones internacionales nos mencionan que alrededor de entre un 20 y un 50% de la población gay, los homosexuales, consumen algún tipo de sustancias. O sea, digamos que hasta 1 de cada 2. Exacto. 1 de cada 2 consume algún tipo de sustancias. Resulta que alrededor del 20% de toda la banda homosexual tiene conductas sexuales de riesgo. Hay diversas investigaciones aquí hechas desde aplicaciones. Obviamente aquí podría haber cierto sesgo porque pues, quien está en una aplicación va a lo que va. Pero lo interesante de esto es que del 100%, un 25% va a tener relaciones sexuales sin condón. Esta es la principal conducta de riesgo. Hoy esto se puede paliar mediante el uso de PrEP o PEP. Pero, pues la búsqueda está ahí. Otras de las conductas sexuales de riesgo descritas es tener relaciones sexuales con usuarios de drogas intravenosas. En México la principal sustancia intravenosa, o sea, administrada por las venas, hoy es la metanfetamina seguida de los opiáceos. Esto te pone en riesgo a hepatitis B y hepatitis C, más tener relaciones sexuales con otras personas que tienen relaciones sexuales. Básicamente lo que hacemos todos. ¿A qué atribuyes esto, Sam? ¿A la romantización de la droga en nuestra vida sexual, en el colectivo? ¿Cómo llegamos a esto? Pues primero entendiendo que no es un problema del colectivo. Hay una estadística mayor, pero este problema no es exclusivo de la comunidad LGBT. Creo que partiendo de eso, le rompemos un poco de estigma a asociar que si ahora eres joto, eres cricoso, ¿no? Que luego llegamos ahora a ver en muchos espacios estos discursos. A que sí, creo que la sociedad no ha entendido que la comunidad LGBT está más cercana al consumo de drogas por violencias recibidas, por rechazo recibido, por ansiedad constante de no poder ser o de no ser lo que la sociedad quiere de ti. Y a eso súmale contextos en donde hay más interseccionalidades como escasez de recursos, pueblos originarios, chavos que como los corrieron de sus hogares tuvieron que entrar al trabajo sexual a muy temprana edad, específicamente las mujeres trans, y pues estamos más cercanos a esos espacios de consumo
porque hay una sociedad que le ha fallado a esas personas y la casualidad es que son personas LGBT. Es que algo que mencionas aquí es fundamental, ¿no? Todas las inferioridades o, desde como yo lo veo, vulnerabilidades sumadas. Es algo que en nuestra comunidad, dentro del grupo de las minorías o diversidad sexual, se llama estrés de minorías. El estrés de minorías sucede en todo tipo de minorías. Si tú estudias personas afromexicanas, van a tener mayores vulnerabilidades y un mayor consumo de sustancias. Si tú estudias consumo de sustancias en reporteros de medios digitales impresos y demás, ¿qué crees? También va a ser mucho más alto porque es una minoría específica. O sea, las minorías consumen más por el estrés que puede haber sobre esta minoría per se. Pero específicamente en el consumo de sustancias, sí tengo que mencionarte, Sam, que es mucho mayor en la diversidad sexual a diferencia de la población general. Y esto sí está bien descrito en muchos lados. Es hasta 20 veces más. Se cree que es por dos elementos. Uno, como tú mencionabas, las vulnerabilidades sumadas. Y dos, el mismo estilo propio de, al tener como otra visión sobre la vida, otra visión sobre entretenimiento y demás, el acceso a sustancias es mayor. Sí. ¿Qué pasa con el estigma, Elio? Porque lo platicábamos de alguna manera en la edición anterior. Está el rechazo a la figura de la persona del colectivo LGBT. Pero ahora está súmale el rechazo por el consumo. Claro, como bien comenta Jeremy, si tú vas haciendo que una persona se aísle más y más y más, claramente estás empujando a esa persona hacia un mayor riesgo. Entonces, este rechazo que en algunas regiones del país es más evidente o más palpable que aquí en la Ciudad de México, provoca que la incidencia sea un poco mayor en el tema del uso y sobre todo la sobredosis. O sea, te lo digo porque aquí en la Ciudad de México pues hay ciertos mecanismos, etcétera, que en un momento dado se pueden aplicar, pero en el interior es todavía un tema muy tabú. Claro. No se habla del tema de drogas, no se habla del tema gay y mucho menos se habla del tema gay, que además es drogadicto. O sea, todo lo van a tratar de esconder y cualquier muerte por sobredosis van a tratar de decir que fue un infarto, un accidente, tuvo cáncer, mil cosas. Hasta prefieren decir cosas. intento de suicidio. Intento de sobre- suicidio. Pero a ver, esto, A ver, esto es Jeremy, algo etcétera. bien interesante porque ya están estudiadas. Voy a hablar específicamente de cristal, que esto es la sustancia que tenemos que alertar a la gente, ¿no? Es Venga. correcto. Las causas de muerte por cristal, adivinen cuáles son. Primero, sobredosis. ¿Va? Esa es la primera. Segunda, pero bien cercanita, muerte por complicaciones cardiovasculares, un infarto. Lo que decías. La tercera causa es suicidio o suicidio cercano a síntomas. ¿Se acuerdan que el cristal provoca síntomas psicóticos en los consumidores? No importa si es de primera vez, tiene un consumo medio o un consumo alto, el riesgo de psicosis es mucho más alto. Eso hace que la gente se ponga en riesgo a sí misma y a los otros. Entonces, este desconocimiento de las sustancias y esta torcer la verdad, al final de cuentas, es muy real a las estadísticas que tenemos de sobredosis, infarto y suicidio. Porque sigue siendo un tema tabú y el gran problema es que mientras siga siendo un tema tabú, está fuera de las estadísticas. No necesariamente las personas que llegan a, digamos, a un final, se sabe realmente el origen. Ah, pero esto es fantástico Pero- porque, Ajá. ¿qué creen? Resulta que lamentablemente con el gobierno actual, pues ya no hay estadísticas psiquiátricas correcto. y perdimos 20 años de datos. Hoy Y justamente en la mañana... Entonces, vi no se una- preocupen, no va a haber. Ajá, no va a haber. Por eso Hoy es en la importante mañana- que hagamos estas mesas. Claro. Hoy en la mañana justamente estaba viendo una entrevista con un especialista en narcotráfico y la persona que estaba siendo entrevistada, bueno, es un periodista, estaba hablando de que le habían prometido que esta semana el gobierno de México, el país México, iba a liberar la información que hicieron sobre unas encuestas acerca del consumo y la sobredosis. ¿Y qué crees? Que no lo liberaron. Entonces, se puede pasar todo el sexenio y no vamos a tener una estadística clara de qué realmente está pasando con el consumo y con la overdose. Voy con Héctor, dime. Y es lamentable al final del día porque, o sea, es un problema de salud pública. ¿Es correcto? Es un problema de salud pública y Elio comentaba algo que es muy importante recalcar.
es un problema que no conoce de estratos sociales, es un problema que no conoce, hace muchos años yo tuve oportunidad de trabajar con jóvenes en una comunidad sumamente marginada en nuestra Ciudad de México, que son las Barrancas de la alcaldía Álvaro Obregón. Y los jóvenes de esa zona en particular, son igual de vulnerables que jóvenes viviendo en el City Towers desde la Universidad de Popocatépetl. O sea, no conoce de estratos sociales, no conoce de nivel educativo, no conoce de zonas donde vive el joven o la persona que cae en la adicción. Y por eso es un problema de salud pública, por eso tiene que haber información, por eso las estadísticas tienen que ser públicas, porque al final del día, ¿a qué nos estamos enfrentando si no sabemos? Si no sabemos. yo quiero agregar algo ahí. Este tema, justamente este tema de que no conoce estrato social, yo tengo la gran ventaja de convivir con gente desde Catepec hasta Bosque de las Lomas. Ajá. Y gracias a esa apertura que me da mi trabajo, mis negocios, la forma como yo vivo y como soy, te puedo decir que hay gente que está mucho más hundida en lugares mucho más residenciales. Lo que cambia es el tipo de droga, tal vez, lo caro de la droga, el dealer, pero el nivel de consumo es indistinto en un lugar o en el otro lugar. Tal vez, y te quiero ser muy franco en esto, tiene más razones de salir adelante alguien de Catepec porque tiene una familia, porque tiene responsabilidades, porque tiene hijos, porque tiene otras cosas a su alrededor, que una persona que ha intentado ir a Oceánica varias veces y que las varias veces no le ha funcionado. Entonces, eso es algo muy triste porque uno cree que las drogas es algo que vamos a ayudar a los jóvenes dándoles dinero, vamos a ayudar a los jóvenes sacándolos de las drogas. No, hay que ayudar a los jóvenes dándoles actividades, cosas que hacer, cosas en las que realmente se enganchen a la vida, porque no necesariamente tiene que ver la cantidad de dinero que traes en la bolsa con lo que vas a hacer con él. Ahorita voy con el político para que nos diga, pero Sam, Sí, solo para acomodar, o sea, sí, la droga no discrimina y está al alcance de todos los extractos sociales, pero sí, la salud, ahí sí no está, exacto. ahí sí no está al alcance de todos. De Los acuerdo. psiquiatras privados, porque sabemos que en el sistema público no alcanza para todos los que necesitamos, Así es. no están al mismo acceso. Entonces, hacer una política pública en función de que todos consumimos parejo, creo que es un error, y no es su error, o sea, sino más bien hacia dónde debemos de apuntar a que sí, ahí tenemos que dar herramientas o hacer un sistema que abrace a las personas que viven en cualquier tipo de vulnerabilidad económica, bla, 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 interseccional, porque si salen adelante, pero se pueden tardar toda una vida en salir adelante y salen adelante 1 o 2 personas, no 100. A los otros niños me los mandan muy, muy románticamente a un gran hotel, ya lo sabemos, estos centros, tú lo dijiste, Oceánica. Pero tampoco sirve mucho. Ajá, y Porque tampoco son sirve anexos de mucho. lujo. Pero oigan, Exacto. quiero interrumpirte, Sam, para mencionar, porque la gente tiene que saber eso. Las 3 sustancias más consumidas en México son alcohol, cannabis y cocaína. Cocaína en sus derivados, o sea, piedra para las otras clases, coca para quien puede pagarla. Pero la cuarta sustancia, que es una de las más graves, y son los derivados de anfetaminas. Entonces, México, recuerden, es el principal productor de metanfetaminas del mundo. Y eso es un problema porque esta sustancia llegó aquí en los jornaleros, en el norte, en un principio, afectando primero a la población heterosexual, generando muchísimos daños hace más de 30 años. Y es una sustancia que tiene 100 años existiendo en el mundo. Pero en el centro del país y en el sur está afectando a las poblaciones minoritarias. Y esto es grave porque no afecta a los adolescentes, no afecta a los niños, sino a la población económicamente activa. Los principales consumidores de metanfetamina son hombres homosexuales mayores a 35 años, que están involucrados ya en generalmente chemsex o conductas sexuales de riesgo. quisiera que profundizaras en eso, en el sexo y la droga. Bueno, históricamente creo que aquí todos sabemos, sexo y sustancias es algo humano, ¿va? Aquí en esta mesa, aquí con nuestros escuchas, todo el mundo ha parchado, borracho o con algún tipo de sustancia en algún momento de su vida. Lo han hecho. Y quien diga que no miente, ¿va?
Uno de los puntos más interesantes es que hay de sustancias a sustancias. Esta mesa está muy enfocada en metanfetamina. La metanfetamina los usuarios lo usan por varios motivos. Número 1, generar como confianza. Incrementar la empatía para poder aventarme a ligar. ¿Así? ¿De verdad? Sí, de veras. Después, mejorar o prolongar el placer. O sea, yo voy a tener relaciones sexuales, entonces de manera mucho más intensa, prolongando el placer por días, horas. O sea, los usuarios consumen la metanfetamina para mantener relaciones sexuales 7, 8, 10, 12, 36 horas. Está asociada además a prácticas de sexo extremo, que serían dolorosas en otra situación. Ustedes lo saben, lo vamos a hablar aquí directamente porque se puede. Dos romano, fisting, footing, entre otras cosas hasta como asfixiofilia. Y hace entonces que duela menos, que sea mucho más placentero y que te puedas vincular de forma simultánea. ¿Y a qué me refiero simultáneas? Tríos, orgías, tribilines, trilladoras, como tú lo quieras mencionar. Esto hace entonces que las prácticas entre el consumo de sustancias y el consumo de metanfetamina se mezclen con altos picos de dopamina, haciendo que entonces no puedas diferenciar entre el placer por la sustancia y el placer sexual, metiéndote cada vez más en experiencias que pueden ser más peligrosas para ti como usuario. Por eso es importante hablar del chemsex como es. Hay otras sustancias que pueden ser mucho más seguras, pero en el caso de la metanfetamina, el riesgo está en que los picos de dopamina son tan adictivos que la gente se va a enganchar desde las primeras dosis. ¿Y cómo te desenganchas? Tratamiento médico, tratamiento psiquiátrico, psicoterapia, grupos de apoyo y dejando de consumir al menos 2 años metanfetamina. Las otras sustancias 2 años. se puede manejar para poder suponer que puedes recuperar el placer, porque hay un efecto, no sé si lo mencioné en la mesa pasada, Sí. pero la metanfetamina reduce y jode, afecta, quema, chamusca el sistema de recompensa y entonces los usuarios no van a volver a sentir un orgasmo igual, algunos no van a volver a sentir un orgasmo y no van a poder disfrutar las relaciones sexuales sin el consumo. Voy con Héctor. Jeremy toca un tema muy importante que creo que también hace falta muchísima concientización e información al respecto, lo peligrosas que pueden resultar la mezcla de ciertas sustancias, como por ejemplo de cocaína y alcohol, que genera cocaetileno, de benzodiazepinas y alcohol, que puede, o sea, que literal te puede dejar en un coma totalmente. Cocaína y Viagra. Cocaína y Viagra, exactamente. Y lamentablemente los jóvenes, cuando escuchan a lo mejor estas combinaciones, dicen, no, pues desmadre, ¿no? O sea, pero no, son vidas de las que estamos hablando, son vidas y que importan y que todos los días se están perdiendo por falta de información, por falta de concientización, porque existen muy pocos espacios como este para informar, pero muchísimos espacios para crear morbo, para crear sensacionalismo, para crear desinformación, que es lo peor. Entonces, por supuesto que tiene que abordarse como un tema de salud público. Naturalmente no puede ser, ahora sí que no puede ser tratado igual en un estrato social a otro, pero una política pública integral justamente es lo que tiene que atender. Y parte de eso, de que no se pueden tratar situación A como situación B, como situación C, y que cada una requiere medidas desde lo público en específico. A lo mejor en una comunidad se requieren muchísimos talleres de información, de concientización, jornadas de salud sexual, jornadas de justamente prevención de adicciones. Y en otras a lo mejor ya es un tema más de hay que llevar jornadas médicas, hay que llevar justamente psicológicas, hay que llevar incluso hasta Los kits. crear kits, sí, kits de apoyo. Y No, los kits de checa la calidad de tu droga. Ahorita vamos para Yo allá. pensé ahorita vamos para allá. que kits médicos, pero hasta programas de apoyo a tu entorno familiar que resulta directamente afectado por una adicción. Helio. Quiero comentar algo muy importante siguiendo la línea de lo que estamos hablando. Si a ti te ponen una botella de Drano enfrente, de ácido muriático o de cloro, y te dice tóxico, no lo consuma,
No vas a quitar el producto del mercado porque la gente se echa un litro de cloro en la boca. O sea, no bloqueas la sustancia. Le dices a la gente, oye, usa esto, te va a pasar esto. Tienes que empezar a dejar de tratar a los ciudadanos como si fueran infantes de 2 años. Tienes que darle la realidad de lo que ocurre cuando utilizas A, B o C. Si tú le dices a todos, mira, usa marihuana y vas a ser un adicto a la marihuana y te vas a morir mañana. Eso es falso. Ya se sabe por muchos estudios y ya se está abriendo el tema de marihuana, de uso de marihuana para uso recreativo en muchos lugares del planeta. Tienes que ser realista y decirle a la gente lo que realmente estás tomando y cuál es el riesgo. Como bien dice Jeremy, si usas cocaína, si usas X, si usas Y, no sé, estas son las afectaciones. Pero no hay un tablero o una manera en la que tú puedas decir, ok, voy a tomar una decisión consciente bajo mi responsabilidad como individuo, como ciudadano, para saber en qué me estoy metiendo y qué es el químico que me estoy metiendo en esta ocasión, porque luego te hacen mezclas en las que no te dicen y te clavan fentanilo o te clavan alguna otra sustancia dentro de la Voy sustancia. con Jeremy. Esto está delicioso, pero tengo que contestarte. Algo bien interesante aquí es, el problema está en el discurso que tienen los usuarios de metanfetamina, en donde son mejores vendedores que Tupperware, ¿eh? Sí, O sea, correcto. te están vendiendo como la sustancia como lo máximo para poder empatizar, para sentir súper rico, para poder gozar. Y les recuerdo, o sea, lamentablemente el pensamiento científico, el pensamiento médico no permea en la población general porque hay que estudiar medicina y hay que estudiar psiquiatría para poder explicarlo. Y si yo se lo explico a alguien de la población general, aún tenga muchos estudios, le va a creer más al otro usuario que a mí. La desinformación. Y esto entonces es un problema porque el discurso dentro de los usuarios está que eso mejora básicamente la vida de los sujetos sin explicar que te puede dar psicosis, sin explicar muy claramente que puedes tener problemas cardiovasculares, una sobredosis está muy cerca, además de que te vas a consumir. Así Fíjense es. lo que dice nuestro Sí, público. Esto está en tus opiniones. La política prohibicionista, si somos honestos, es la madre de una gran mayoría de los temas relacionados a la violencia en el país y solo favorece claramente a los grupos criminales y deja a la sociedad en una absoluta indefensión, víctima de una visión y una lectura retrógrada de la realidad. Urge abolir las cadenas que la cultura del narco y el prohibicionismo imponen de manera brutal y anacrónica a nuestra sociedad. ¿Qué le dices, Sam? Que sí, que urge, pero también tenemos que tener en conciencia que la narcocultura o el poder del narco es algo que corre paralelamente a la vida tanto democrática como social de nuestro país. Si seguimos pensando que el narcotraficante es alguien de éxito, porque así se ve en el norte del país, en donde los héroes son los narcotraficantes, pues estamos mal. Y por otro lado también, o sea, si el gobierno sigue generando espacios en donde claramente hay una unión de algo ahí a nivel de poderes, porque no podemos hacernos güeyes, o sea, hay seguridad en ciertos estados o ciertos territorios porque están en acuerdo, porque están en función de intereses políticos, porque también mueven capital votante, o sea, no nos hagamos tontos, tontas, o sea, yo viví 20 años en Sinaloa, a mí no me lo cuentan, están ahí inmersos en todos los niveles, desde lo más municipal, sectorial, hasta lo más grande. Y tenemos que partir de eso, o sea, que es un problema no solo del gobierno, es un problema social, es un problema en donde hemos aceptado que esas personas operen desde lo social, desde el anonimato, y creemos que no nos va a afectar. Nos afecta A todos. 24/7 Voy en con todo Elio. México. Justamente ese punto que tocas salió en la mesa anterior y quisiera abundar un poco en esto. El único país que tenemos realmente registros del efecto de descriminalizar las drogas en el planeta es Portugal. El único país que ha realmente volteado a ver al ciudadano no como un criminal, sino como una persona que está afectada por una adicción y crearle un entorno a su alrededor de actividad, de trabajo, de apoyo, de etcétera, es Portugal. Portugal no es la utopía. Se mueren 14 personas al año. Todavía sigue haciendo alguna cantidad de sobredosis,
pero es microscópico contra el 5% que estaba hundida en las drogas y que tenían unas tasas enormes de 1% de sobredosis. ¿Qué hizo Portugal? Tomó el toro por los cuernos y ahora sí, dejaron el lado de la política y se fueron al lado científico y evaluaron cuáles realmente son los mecanismos que hacen que las personas caigan en las adicciones y en la sobredosis. Entonces, desafortunadamente, y no es algo de México, es algo del planeta entero, son al menos 60 billones de dólares que se están moviendo económicamente por mercado negro de las drogas. Claro que compra voluntades, claro que va a comprar legisladores y votantes y lo que haya que comprar, y claro que vas a invertir 300,000 millones de pesos en la lucha contra el narco y solamente 3,000 millones de pesos en la lucha contra todos los padecimientos psiquiátricos. O sea, así de desigual puede ser lo que le invierte un país a tratar de detener algo que no va a detener, que tratar de realmente salvar a las personas y quitarlas de un consumo excesivo de una sustancia, la que se llame alcohol, cigarro, lo que tú quieras. Porque hay muchas conveniencias, hay muchas partes, hay muchos intereses detrás de eso que impide que las políticas públicas vean dirigidas a las personas y no a las acciones. Gracias por decirlo. Jeremy, tú eres un gran experto. Te voy a hacer una pregunta particularmente escabrosa por Ay, me todo encanta. lo que implica. ¿Qué opinas de la campaña que el gobierno de México tiene al aire en este momento para combatir las drogas? Estas campañas donde sale un personaje diciendo compraré tu vida, te la vas a pasar muy bien, pero el precio es tu existencia, etc. Todos conocemos los spots. Sí, claro. Tú, como alguien que sabe, ¿qué piensas de eso? Te lo puedo responder una palabra: churpia. Es una campaña pitorra que no está enfocada necesariamente en prevención, reducción de daños. Es una campaña que no está sectorizada porque las sustancias no se consumen de la misma forma en los diversos estratos sociales, ni en los diversos secciones de género, ni en las diversas zonas del país. O sea, como dije en un principio, ¿no? Las sustancias más consumidas en México son alcohol, cannabis y coca, pero varía su consumo dependiendo de dónde vivas y en dónde estés. Una campaña bien dirigida tiene que ser mucho más específica a prevención. Una campaña bien dirigida en ciertos grupos usuarios es: revisa la calidad de lo que consumes. Que eso es algo que revolucionario y fantástico. Una campaña bien dirigida es: si eres usuario de estas sustancias, hay tratamiento en estos lugares. Eso sería una campaña bien dirigida en los diversos niveles de tratamiento. Corrígeme, ¿esta inclusive- campaña tiene como una lectura moral? Sí, Es como, sé linda, sé lindo, no lo hagas. exactamente. Güey, es que no es de lindura. Y el punto es no entender que son millones de usuarios de sustancias, en general, de todas las sustancias. La minoría es hoy metanfetamina. Pero el otro consumo de tanto sustancias legales como ilegales no está contemplado. Están enfocándose, entiendo, en una campaña para fentanilo, pero mucho mal lograda, que requiere revisión por expertos. Pero muchos de los expertos que estaban trabajando, que estaban motivados, pues renunciaron. Entonces, el gobierno trabaja con lo que tiene. Helio, Una persona no va a dejar de consumir porque alguien Te diga no. te diga que los pantalones que estás usando los obtuviste a través del narco y a través de consumo de sustancias, etcétera. Son cosas irreales. es ingenuo. Es ingenuo, es un poco, sí, infantil tratar a la gente como bebés. Entonces, si realmente quieres tratar a la gente como una persona adulta, dile qué hace, dile cómo funciona, a dónde tienen que buscar ayuda, qué es lo que hace tal químico y qué es lo que no hace tal químico. O sea, diles la verdad y que las personas evalúen qué quieren hacer. Si la persona va a tomar la responsabilidad de usar una droga, está bien, pero estas son las consecuencias. No pasa nada. No vengo a juzgarte, no vengo a ponerte una etiqueta, no vengo a sacar mi hilo moral y decirte, tú estás bien, tú estás mal, tú no sé qué. No, esto es lo que ocurre cuando utilizas ciertas drogas. Tan tan. Trata a las personas como adultos. Héctor, ¿tú qué harías desde una perspectiva política? ¿Qué propondrías? ¿Cómo serían tus spots? ¿Cómo trabajarías esto? Vamos.
claro que esas cadenas se tienen que romper, pero no se tienen que romper con campañas exacto de tinte moralino, con campañas que pareciera luego nada más a lo mejor parece que se tienen que gastar el presupuesto, ¿no? Y nada más por eso hacen cualquier cosa que se les ocurra. No están sectorizadas, no están focalizadas, cuando el éxito de la política pública justamente es eso, que tiene que estar focalizada, que tiene que investigarse a qué población queremos llegar y cómo podemos llegar a ella. Y claro, es totalmente así, con información, con concientización. Lamentablemente, hay una realidad. El mundo avanza y sigue avanzando. Y parece que lo que hacemos para mejorarlo o para combatir un problema como son las adicciones, no avanzan, se quedan en lo mismo. Parecen las mismas campañas de hace 30 años con la florecita bailando en TV Azteca. O sea, ¿y a quién salvó? ¿A quién pudo haber salvado ese spot? ¿A qué consumidor pudo haber salvado ese spot hace 30 años? Yo creo que a las mismas personas que al día de hoy salva una campaña moralina de te voy a quitar la vida, te voy a chupar la vida, lo que sea. Sam, ¿hay alguna diferencia entre lo que estamos platicando los hombres y las mujeres? Me interesa mucho el tema mujeres. Claro, en el tema mujeres pareciera que es una forma también de control, ¿no? O sea, cuando ellas están consumiendo, y no puedo hablar por las mujeres, pero sí puedo ver desde la perspectiva, ¿no? O sea, tiene que ver con violencias, con prostitución, con trata, tiene que ver con extractos sociales muy vulnerados, en donde prácticamente crean esas adicciones en ellas para seguirlas utilizando o tenerlas en esos espacios tan vulnerables. Y en el caso de los hombres gays, pues viene desde el casi casi levanto la mano, porque yo creo que el error acá es normalizamos muchos pequeños diferentes tipos de consumo, ¿no? O sea, primero el popper, después normalizamos el alcohol y la mezcla de alcohol y popper, y después normalizamos que ahora sí tu rayita de coca, y así nos vamos. O sea, en este trayecto, yo no soy santo, he consumido, pero sí tengo la fortuna de que consumí a una edad mucho más adulta. O sea, por ñoño, yo empecé a probar las cosas casi en mis 30. Entonces tengo una noción diferente que mis propios pares que empezaron a consumir a los 19, 16 años. Entonces el enganche es diferente, el salirte es diferente, y yo sé que eso es algo que es muy, muy de minorías dentro de nuestra propia minoría, porque la realidad es que no atendimos salud mental, porque los espacios fueron muy tóxicos también dentro de nosotros mismos. O sea, muchos empezaron a consumir por estar delgados. Ajá. Algo que quiero Voy mencionar. con Jeremy, luego voy con Y lo Silvia. tomamos a broma Sí. de, No, ay, estoy no a es broma. estoy a 2 slam de mi peso ideal, en lugar de 2 Pero diarreas. otra vez, el es rechazo, que esto claro. que tú estás mencionando es justamente esta mala información que tienen los usuarios. Pero siendo consecuente con tu tema, uno de los puntos más importantes es donde hay ambientes violentos, hay consumo de sustancias. Sea cualquier género, sea cualquier orientación, sea cualquier identidad, sea cualquier estrato social, donde hay violencia, el consumo de sustancias se dispara. Eso es algo que tenemos que conocer, porque la gente consume sustancias por muchas cosas, pero una de ellas es, me voy a evadir. Es que además hemos hecho de la violencia nuestro estilo de vida. Así Helio. Abundando un poquito en el tema que estaba comentando Sam, la edad. La edad es un tema crucial en esta mesa. Yo vi una estadística hace poquito donde había una gráfica y mostraba la comunidad gay de México y cómo mi edad, o sea, la edad en la que yo participo en ese tablero, somos un porcentaje ya muy pequeñito. La gran mayoría de la gente gay está entre los 18 y los 35 años. Más o menos un 65% de todo el pie dice ser gay entre los 18 y los 35 años. Es mucha gente muy joven que ahora se está, digamos, aceptando su verdadera preferencia. Mi punto aquí es, Sí, mi ahorita, punto ahorita. aquí es que la gente muy joven tal vez no tuvo la estructura, digamos, para poder afrontar los químicos que están
infinitamente más potente que los que nosotros llegamos a tener digamos, cerca a nuestra juventud. Jeremy. Entonces, Algo bien interesante Sí, adelante. es que lo que estás mencionando son las nuevas estadísticas de INEGI de 2022, ¿va? Pero para como recordar algo mucho más complejo, voy a meter un tema muy complejo y que la gente escuece mucho, es, por cada hombre gay, hay probablemente de 2 a 3 hombres que tienen sexo con hombres, Ujú, ¿va? sí. O sea, ellos nos triplican, muchachos. O sea, si nosotros somos alrededor que de entre el 2 y el 5% de la población general, el 15%, esos son como unos 30 millones de hombres, tienen sexo con hombres en algún momento. Y pueden ser heterosexuales que tienen prácticas sexuales con otros hombres. Y esto hace que las edades sean totalmente mucho más variables y mucho más amplias. correcto. Y recuerden también, nuestra población en México está envejeciendo. La mayor parte de la población está entre los 35 y 55 años. El mayor número de población y demás, porque nuestra pirámide se está invirtiendo. Es una cuestión ya demográfica mucho más compleja. Yo preguntaba esto Ujú. porque quiero aclarar públicamente, no tenemos mujeres en esta mesa de escándala, pero las invitamos. No pienses, claro, y entonces el patriarcado dijo, no va por ahí. Tengo la impresión, y esto es una apreciación absolutamente mía, que ha sido más difícil para la mujer hablar de esto en este contexto que padece la mujer en la actualidad que para nosotros. Jeremy, vuelvo contigo, corrígeme si estoy mal. Las cuestiones de género en el consumo de sustancias son mucho más estigmatizantes hacia las mujeres. Y voy ahora a lo que comentaba Helio de la edad, porque no solo tenemos a mucho joven entrándole a esto con, si me permites el concepto, consumiendo productos contaminados o consumiendo sustancias de baja calidad, adulteradas, como las quieras llamar. Esta generación, además de ser más joven, además de estar consumiendo esto, es una generación digital. Es una generación muy afectada por el tema redes sociales, lo que veo, lo que aspiro a hacer, porque entonces me lo encuentro por aquí en videos, me lo encuentro por aquí en mis redes. Me voy con Héctor porque tú viviste un escándalo digital. ¿Un escándalo digital pesa más que un escándalo en la vida real? Por supuesto, y lo peor, un escándalo negativo pesa muchísimo, 100 veces más que algo positivo. ¿Cómo sales adelante de un linchamiento digital? ¿Así? ¿Así? Hablándolo, diciendo, pues se puede volver a empezar. Digamos que lo normal hubiera sido que te quedaras callado, que te Claro, escondieras, mucha gente me lo dijo. Gente en mi partido incluso me lo dijo. Que no dijera nada, que ya no afectara más el proceso de lo que había pasado. Sin embargo, yo creo que ese es volver a la evasión y a la negación y al inicio del problema de por qué, digo, no soy yo en este caso, pero a lo mejor yo sí en ese momento, a la negación de una realidad. Y yo no iba a salir de una negación de una realidad para entrar en este momento a otra. Es que yo creo que el combate de la contaminación digital tiene que venir del mundo digital, Sam. Sí, pero también es muy complejo. O sea, la información en redes sociales también llega de manera selectiva. Y tu burbuja te va a lanzar eso que está cercano a tu burbuja y a tu realidad. El algoritmo. El algoritmo. O sea, les voy a poner un ejemplo. Yo soy una persona que practica yoga y a mí me llega un chingo de experiencias de consumo, pero asociadas al al despertar, al bienestar. Y sí, hay ese tipo de consumo porque, pues, güey, A mí me llega puro porno. el hongo. No, bueno, sí está muy bien. ¿Saben qué? Mi algoritmo cree que soy terraplanista. Wow. Porque a mí me gusta ver, es que no sé cómo explicarlo sin ser grosero, lo que, A mí me llega puro porno. lo que la gente estúpida El cree. morbo. Y entonces yo veo las cosas de ovnis, que se apareció la Llorona en Guatemala, que los tierraplanistas, entonces me está mandando cada vez más de esas noticias que a mí me parecen divertidas. Pero un punto importante, y creo que tú, Sam, eres más experto en esto, es, en algún momento vamos a tener que tener información verificada.
O sea, Sí. literalmente va a decir así, o New York Times, o New York Post, Washington Post, o lo que sea, esta información es real, con un sello. Y ahora, ahí les va, las plataformas, así como censuran o bloquean el compartir ciertos mensajes que incluyen la palabra drogadicción, Muerte. droga, sexo, muerte, por protección de la sociedad, al mismo tiempo, este algoritmo que protege a la sociedad de todo esto, de la venta, del incitar al consumo, ese mismo algoritmo hace que la información verificada de especialistas que están abordando estos temas sea menos visible porque utilizan las mismas palabras. Entonces, el algoritmo no tiene el contexto, solo tiene la palabra y espero que evolucione rápido, pero siempre digo que cuando se solucionaría muy fácil si tuviéramos un mecanismo en donde se compruebe que esos expertos de salud son expertos de salud y que esos contenidos palomeados por personas físicas dentro de las plataformas den la licencia para que esos contenidos se Suban. vean y Tengan suban. alcance, tengan alcance. Ajá, es como la única manera en la que yo veo, porque Una revisión de pares. exacto, pero más allá de una verificación, porque también los medios verificados ponen información errónea. Claro. Y a conveniencia, porque esto es negocio. Claro, Tú lo dijiste, así es. cuánto dinero se mueve y no nos hagamos tontos, tontas, tontes. O sea, hay mucho en juego. Ujú. También vamos a hablar, si vamos a hablar de esto, también tenemos que hablar de nuestros pares LGBT que están adentro del narcotráfico. Ahora, ejemplo. el consumo en edades más tempranas tiene mucho que ver también con lo que ven, pues en los medios digitales, en los medios normales, que los están bombardeando luego con no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Tal vez la persona ni tenía interés, ¿ya me entiendes? O sea, Pero ni ya, siquiera, pero les están bombardeando con tanto tema, digamos, alrededor de las drogas, que si fulanita está usando tal droga, que si fulanita ya cayó en una adicción, etcétera, etcétera. O sea, yo lo que voy es que cada vez se habla más del tema y no necesariamente se habla abiertamente de las causas y los orígenes y las afectaciones del tema. Fíjate lo enfermas que pueden ser las narrativas. Hay un punto en el que tanto que estás viendo estas historias, dices, voy a caer para superarlo y presumirlo. Sí puede ser, ¿eh? Sí. Sí, sí. Fíjense lo que comentan Qué por aquí. pesado. Dice, wow, Él es como los que buscaban ser positivos. Había una temporada en mi época, cuando yo era joven, que había gente que quería ser positiva. Y literal te ponían en las redes, Se en las redes llamaban de sexo. Buck Chasers Ajá, que buscaban y Gift literal. Givers. Sí, buscaban ser positivas. No creo que hoy en día, digamos, esté normalizado que quiera ser positivo, porque no sabes No, qué pero como- sigue sucediendo. es como llamar la Échate atención. un clavado en Twitter y ahí vas Sí, a ver todo Pero ese otras tipo. veces también recuerden, eso es como información filtrada, información de mala calidad. O sea, Vamos a esto que comentan. Dice una persona del público, wow, al escuchar a Elliot en la mesa anterior me recordó cuando consumía cristal y a todos los amigos que perdí. Hoy vivo libre de consumir cristal, fue por voluntad propia. El querer es poder. Y las drogas no son el problema es no tener herramientas para afrontar los menesteres de la vida. Si se puede, yo soy mi propio testimonio. Me parece muy oportuno tocar este tema que cada vez es más común entre la comunidad LGBT y algo que me parece muy importante es que uno de los panelistas mencionó que la persona que consume sustancias debería ser consciente el por qué lo hace y hasta dónde. Desafortunadamente en estos casos muchos de los usuarios no saben ni por qué lo hacen, es Jeremy. que es el mismo discurso de siempre. Enfocarte en el concepto de voluntad del usuario sin entender que aquí hay una enfermedad como tal que se llama, en mi mundo, trastorno por consumo de sustancias. Las personas que tienen trastorno por consumo de sustancias biológicamente tienen una mayor propensión a ser más impulsivas. De hecho, el trastorno por déficit de atención está altamente relacionado a trastorno por consumo de sustancias. Otras condiciones de salud mental, como depresión, ansiedad, van a consumir sustancias. Hay entonces una relación en extremo compleja alrededor de la sustancia, que tiene que ver ya aquí con ciencias de la complejidad, de antropología, sociología, salud mental, medicina. Yo ahí quiero poner algo. Este tipo de comentarios a mí me hace mucho ruido porque pareciera que el dejar de consumir te da como esta etiqueta de
soy bien Superioridad chingón. moral. Calidad Eso, moral. Sí, sí, soy sí, bien chingón y superioridad pude moral. solo. No, eso es un privilegio. O sea, y no te hace, o sea, tuviste acceso a algo ahí, red de contención, amigos, familia, sí, tu voluntad es muy importante, pero tal vez hay muchos factores que de verdad se me hace como, pues injusto de ponerte en ese escalón de moralidad y señalar que alguien que tiene 5 años luchando por dejar las adicciones y no lo logra, Está peor que tú. está peor que tú, o no lo logra porque es más débil. O sea, son muchos factores y creo que también mucha comunicación preventiva nace de estos comentarios de querer es poder, la vida que tú deseas es posible. O sea, está rodeado de capas y apelando a la interseccionalidad, si tú fuiste usuario y ya no las estás consumiendo, porque es una enfermedad que te acompaña toda la vida, solo en este momento no estás consumiendo. Debemos de ser más empáticos con toda esa cantidad de pacientes que consumen porque es una enfermedad, no es un deseo del antro, es una enfermedad. Voy con Helio y con otro asunto. Yo creo que comentando sobre lo que tú dices, efectivamente es una ruleta rusa en la que no quieres entrar. De verdad. O sea, de la estadística que yo tengo, y me corregirá Jeremy, de las 10 personas que tienen una adicción, solamente una es la que realmente logra llevar una vida más o menos funcional. No es no es una etiqueta que quieres cargar o a la cual que quieres arriesgar cargar, porque de verdad es una vida muy difícil, es una vida muy pesada. Entonces, definitivamente vanagloriar, glorificar, digamos, poner sobre un altar al cantante, a la estrella, a la persona que está consumiendo y que claramente se ve que está en el tema del narcotráfico, me parece un error como sociedad y como individuo que tú tomes ese modelo y quieras, digamos, tomar una vida por ese camino cuando no necesariamente tienes los recursos ni económicos, ni mentales, ni emocionales para sobrevivir algo así. Es algo muy difícil de sobrevivir. Yo lo he visto en gente muy cercana a mí que no han sobrevivido. Yo he estado en muchos funerales en las que tú dices, no puede ser, es un especialista, no quiero usar la palabra porque prometí que no iba a hablar de específicos. Son profesionistas que cursaron maestrías, que cursaron doctorados, que estudiaron en el extranjero, muertos por un tema de adicción. No es algo que quieres caminar. No todo mundo tiene la capacidad intelectual, emocional, física para resistir una prueba de ese tipo, Y de verdad. ahí yo solo quiero abonar también, ¿no? O sea, no es más doloroso la adicción de una persona profesionista que la que no tiene estudios. O sea, también, yo creo que también, y eso pasa muy, no porque tú lo digas. Se cree desde el gobierno que los adictos o la gran masa de la gente que se droga es gente que no tiene futuro. No es cierto, eso no es cierto. La gente que se droga en el pueblito, como se prueba en la gran ciudad, en la colonia rica Yo y ahí en la lo que colonia quiero es pobre. cambiar la narrativa. Exacto. Se están muriendo todo personas de Así todo es. tipo que tienen enfermedades mentales, patologías o padecimientos o que no tuvieron herramientas de salud mental. Porque la entrada muchas veces es una baja autoestima y más en nuestra comunidad por no sentirnos suficientes, por no sentirnos dentro de este espectro eurocentrista de lo que es la belleza, Ujú. cómo te relegas dentro de tu propia comunidad de que, ay, como te pasaste, nos pasamos 10 kilos ya, pozos y órale, solo con osos puedes tener sexo. Ujú. Y no lo creemos muchas veces. Y así nos podemos ir, no, o sea, lo digo porque hablando como en estos detonantes que te generan estrés y que te generan depresión por cosas tan banales, pero pues no son tan banales, ¿no? Al Mira, final es voy con Jeremy, es por una favor. falta de atención a la salud mental. Venga. Es que creo que estás hablando de un punto importante aquí y acá, ¿no? O sea, digo, tanto la cuestión como de futuro y demás es algo muy complejo y meramente borroso, difuso. Cuando hablamos de consumo de sustancias, tenemos que entender también qué hace que la persona llegue a los diversos tipos de sustancias. No es lo mismo alcohol y tabaco, que son legales y donde estamos siendo bombardeados, como mencionaban antes, de toda la publicidad,
a inhalantes como poppers o la mona per se o cristal, que son más inducidos por los pares, en donde se te habla de una serie de fantásticos beneficios, y ahí es donde tendríamos que incidir en política pública para cambiar los discursos de una manera tanto preventiva, de tratamiento y de prevención de la discapacidad que esto genera. Es algo mucho más complejo donde tendríamos que entrar muchas personas. Héctor, Es tan complejo que a veces es muy difícil entender que hay personas que simplemente no quieren salir. No es su interés. Saben perfectamente que tienen un problema. Dominan que ese problema puede estar destruyendo su vida, la de la gente que los rodea, su trabajo, lo que sea. No quieren salir. Pero esto va más allá del individuo. Va, O sí, sea, se tiene que manejar de complejo. forma comunitaria, se supuesto. tiene que manejar de una forma mucho más amplia. Claro. Porque si by capitalismo rampante lo enfocamos solo al individuo, entonces estamos dejando solos a los demás. de acuerdo. Y ¿Qué? hay que entender por qué. Ajá. Aquí yo quiero abundar en algo. Yo soy plenamente liberal y lo pueden escuchar en mis comentarios, pero también soy muy asiduo a darle a la persona la responsabilidad individual de las decisiones que va tomando en la vida. Algo que es muy importante y no es un tema asistencialista ni, digamos, social asistencialista, sí es un problema público. Sí es un problema que se tiene que abordar desde una política pública que hoy en día en México no existe. De acuerdo. No existe por ninguna de las vertientes, llámese derechas, izquierdas, centros y lo que tú quieras ponerle, no existe una verdadera intención de ver al individuo como alguien no criminal. Entonces, si partimos de ese punto en el que no tienes un gobierno o no tienes una estructura que te apoya o que te protege o que te guía, tú como individuo debes de tomar la responsabilidad y como familia debes de tomar la responsabilidad de educarte, porque no está en nadie más que tú y tu familia a hacerse de la información necesaria, correcta, verificada, ir a las personas que sí son especialistas en drogas, a los lugares, clínicas o como quieras llamarle, que no son anexos patito que tienen. Bueno, con decirte que no tenemos ni siquiera una agencia o un instituto que pueda evaluar la tasa de probabilidad de salir utilizando tal anexo o tal anexo. Nadie lo certifica, es un mundo salvaje. Yo acabo de darme cuenta, y tampoco no quiero hablar de específicos, que si tú quieres anexar a alguien lo puedes hacer. Así, nada más hablas a una Contra la clínica voluntad. y le dices, aquí hay una persona que necesita ser anexada, te consigues 4 camiones, 4 personas gigantes, te lo sacan de las greñas y te lo meten en un anexo. Consuma o no consuma. wow. Así de fácil es en México poner a alguien, no quiero usar la palabra tras las rejas, pero en una condición, digamos, De privación de la infrahumana, de libertad. privación de la libertad, de rompimiento de derechos humanos, porque no hay legislación. No hemos llegado ni siquiera a legislar lo que constitucionalmente ya se aprobó, que es el consumo de la marihuana. No hemos podido ni siquiera legislar eso porque no hay voluntad política. Los políticos tienen otros intereses económicos que no son los intereses de la población. Entendiendo esto, tú como individuo debes de tomar las riendas de tu propia vida y tú como familiar debes de tomar las riendas de tu propia familia y tratar de hacerlo positivo en casos de este tipo con la información correcta. Y ahí recalco información correcta. Jeremy, por favor, hablemos de las complicaciones con el uso del cristal. Bueno, las complicaciones pueden ser como inmediatas en los primeros consumos, como dolor en el sitio, por ejemplo, de aplicación del slam, o sea, de la inyección, necrosis, o sea, se pueden morir como o hacer una coagulación en el área, que se muera el área donde se como colocó, infecciones por si se están compartiendo agujas y demás. El problema es, hay más complicaciones de los que nosotros podemos creer, ¿va? A largo plazo hay una afección del sistema inmune, hay una pérdida de peso, un autoconsumo corporal en los consumidores a largo plazo. Psiquiátricamente hay un riesgo para presentar psicosis, sobre todo ideas paranoides. Dentro de los consumidores, tanto crónicos como agudos de metanfetamina,
La paranoia además es muy específica, generalmente asociada a cultura digital o a redes digitales. Me están espiando, me robaron las cuentas, me están vigilando por las cámaras, entre otras cosas, en donde la gente se siente perseguida. Es una característica muy puntual. En correlación con otras enfermedades, el riesgo, por ejemplo, para VIH se incrementa hasta 6 veces más con el consumo de metanfetamina. ¿Y esto es por qué? Porque la metanfetamina rompe las barreras específicas a órganos blancos. Rompe la barrera hematoencefálica, rompe la barrera hematotesticular, la barrera con el tubo digestivo, y entonces el VIH puede entrar a territorios donde es más difícil que entre. El riesgo para hepatitis C por las conductas sexuales de riesgo es 3 a 5 veces más. El riesgo para hepatitis B, 4 veces más. Además de incrementar el riesgo a cardiopatías. Recuerden, la segunda causa de muerte por cristal son enfermedades cardiovasculares, paro cardíaco. Entonces, las complicaciones son muchas, desde locales hasta sistémicas. ¿Te dan ganas de consumir cristal después de oír esto? No, obviamente a nadie. ¿Por qué no nos lo dicen? Pues Porque te digo, se va a sentir increíble, güey, este sexo va a no. estar fantástico, vamos a aguantar 8 horas. O sea, y también creo que el problema acá es, Se te va a parar. no, deja ¿Así? tú el placer sexual que No. te venden. Es que eso es el enganche, Ujú. para que entonces la banda la pruebe y diga, porque siempre es como la misma frase con todos los pacientes, un fume y ya, y no voy a volver a hacerlo. Y entonces es 2, 3, 4, 10, slam. Nadie te habla así, o pone un cartel afuera de los saunas, o pone un cartel afuera de los sitios de orgías. Estas son las complicaciones. Te puedes afectar los pulmones generando una neumonitis por fumarla. Nadie te lo va a decir. Nadie te va a decir, tu riesgo de VIH aquí está a 6 veces más. Nadie te va a decir, si oyes voces o ves cosas, no la vuelvas a consumir. Te van a decir, con esto se siente increíble, está fantástico. Porque la mayor parte de los consumidores en nuestra comunidad, en nuestro grupo, son hombres homosexuales que lo hacen para chemsex, sea en sexo simultáneo o en solitario. Entonces, ese es el problema. O sea, tendríamos que ir como una publicación, una publicidad bien dirigida. Y hay un tema de banalización también. O sea, hay una banalización respecto a todo el mal que puede hacer una droga, porque no lo vemos como los cigarros, la ratita muerta y así. Y eso nos Y sirvió. lo vamos ignorando como ignoramos a los cigarros y las tonterías que nos pusieron para decirnos, esto te genera cáncer. Y te ponen unas letritas ahí chiquititas para decirte que genera cáncer. No estás en presencia del cáncer hasta que ves a una persona realmente con, digamos, el cáncer visible y que realmente vives una persona que va de salida de este plano existencial, que está viviendo salir del cáncer, o sea, dejar este planeta por cáncer. Pero ¿sabes Tienes cuál es que la narrativa vivirlo, aquí, Elio? Yo- También. Tienes Uy, que lo vas- vivirlo, es que- un segundo, tienes que vivirlo como persona, como un amigo con el crack, con el cristal, se va consumiendo y se va haciendo cada vez más delgado, más lunático, más neurótico, que te llama a las 3 de la mañana y te cuenta unas historias súper extrañas, etcétera. Tú vas viendo cómo realmente empiezas a tener estos momentos infelices y tienes que sobrellevarlos. Tú como amigo, y aquí quiero hablar de algo bien importante. Hay una cosa que se llama dependencia a las drogas y hay otra cosa que se llama codependencia al adicto. La gente que somos alrededor de un adicto somos codependientes, no porque consumamos drogas, sino porque somos codependientes de esa persona, porque la queremos ayudar, la queremos salvar, queremos estar ahí. En la idea general de los psicoanalistas, de los psiquiatras, etcétera, te dicen la codependencia es un problema y tienes que irlo atacando, poniendo límites, poniendo etcétera, etcétera. Yo lo que quisiera tocar en esta mesa es, sí, efectivamente, la codependencia puede ser un problema, pero también ser ausente con los amigos, ser ausente con la familia, es lo que va a matar eventualmente a la persona. Desvincularte de la persona y decir, no es mi problema porque es mi primo, que lo arregle sus hermanos y no me interesa más, no le voy a hablar, anda en un problema de drogas. Eso es algo que la sociedad tiene que entender que debe de parar y tenemos que hablar, ok, tiene un problema.
de todos modos está invitado a mi fiesta. De todos modos está Es que invitado a mi tengo cena. una Uno, visión dos, sobre tres. esto, ¿va? Y el problema también está en los discursos de los usuarios. A pesar de que tú veas que tus otros compañeros están consumiendo, la visión que tienen los usuarios, que está distorsionada por el mismo consumo de la sustancia, es: yo nunca voy a estar tan peor como ellos. Ah, claro. Sí. Y entonces esto va a Negación. generar cada vez más complicaciones y más problemas. Nuestro trabajo aquí en esta mesa es sobre todo decirle a la población que accedan o que busquen tratamientos en donde haya. ¿Va? O sea, lamentablemente solo hay 1,100 psiquiatras para 130 millones de personas trabajando en hospitales públicos. No. ¿Va? Ese es el problema, ¿va? No hay muchos. De estos 1,100, probablemente 100 sean adictólogos insertados en los sistemas públicos de salud. Ujú. Y ahí es el comentario que quería hacer ahorita. Pareciera en la actualidad, y lo veo por grupos de amigos y lo veo por el estudio de redes sociales, cómo se refieren a las personas que consumen y cómo se aleja sistémicamente la comunidad LGBT de una persona que está consumiendo, y específicamente cristal. O sea, veo en las aplicaciones encabezados: no cricosos, no drogadictos, no esto, no esto. O sea, como que pareciera, o sea, esta endodiscriminación hacia la persona, como cuando sucedía con el VIH: no sidosos, no VIH positivos, no. Y ahora eso, ¿qué hace? Que las personas LGBT que consumen Se colapsan se en su colapsan comunidad. ajá, y duele más, porque se supone que tú y yo compartimos vivencias, o ¿sabes? Entonces veo que ahí ese eje angular nos está fallando como comunidad, porque estamos alejando y estamos segregando aún más a esas personas que están claramente O consumiendo. simplemente ya no te invitan a las reuniones. Exacto, O sea, y yo- te voy a invitar a mi reunión, pero no quiero que consumas. Perfecto, está bien. Y la persona llega, consume, se le pasa la copa, se le pasa la droga, se le pasa la no sé qué, casi que lo quieren correr. Entonces, yo creo que aquí como sociedad y como comunidad LGTB tenemos que ser lo que platicábamos un poco fuera de cámaras, ser un poco más abiertos y empezar a ver a las personas que padecen esta situación como personas, no como personas que te van a venir a arruinar tu evento social. Velas como Yo ahí personas. lo que también, o sea, creo que tenemos algo que podría evolucionar en ser punta de lanza en Cuidados comunitarios. exacto, cuidados comunitarios. Así es. O sea, más que decir que no, ¿cómo le hacemos para que estos grupos de pares, de personas que consumen, tengan más herramientas, tengan más Así es. usuarios que van y asistan, ¿no? O sea, tal vez siendo tú voluntario de esa jornada y, güey, pues llevo 4 veces que soy voluntario, así sea para pasar lista o para limpiar el espacio, pero que nos involucremos comunitariamente y apoyemos y normalicemos el pedir ayuda, el estar Así en es. esos espacios sin prejuicios, sin señalamiento. Muy conectos. Sí, Sí, no, o sea, por supuesto, yo lo viví. El hecho de que fuera expuesto yo de esta forma públicamente me generó exclusión. En mi mismo grupo de amigos, en mi misma familia, en mi mismo entorno social. Y entonces fue justamente cuando entendí, por supuesto, que cargamos un estigma, pareciera, como el de los 80s, como el de los 70s, como con el del VIH, con el SIDA. Entonces, al final del día, uno entiende que el trabajo comunitario, pasando al tema que se comentaba, claro que se puede combatir en todos los sectores sociales, con arte, con cultura, con trabajo, con educación, con muchísimas cosas que pueden resultar muy trilladas, porque al final del día dicen: tú puedes darle a los jóvenes, puedes darles educación, puedes darles arte, puedes darles cultura, puedes darles trabajo, todo lo que quieras. Pero cuando llegan al entorno familiar, cuando llegan al núcleo familiar o a la soledad familiar o soledad individual, ahí es otra cosa. Ahí es otra cosa y para muchas personas ese es el infierno, la soledad, y la tristemente, exclusión que pueden sentir. tristemente la digitalización nos está llevando a tener jóvenes cada vez más aislados. Sí. Jóvenes que no tienen la capacidad de relacionarse entre ellos. Y esto, justamente lo que les explicaba del tema de los ejercicios con ratas y los programas estos de ayuda a enlazar. En la medida en la que tú tienes personas que son capaces de socializar,
están mucho más protegidos a ser, no digo que son menos vulnerables a una adicción. Cuando tú tienes personas que se logran juntar en una actividad, o cual la que sea, simplemente platicar de un libro, lo que tú quieras, es verdaderamente sanador el que las personas puedan estar con otras personas, inclusive en su misma condición, inclusive bajo la misma etiqueta de somos adictos, no importa. Hay grupos, y precisamente así nacen los AA, los ANs, etcétera, para juntar a las personas y que puedan socializar. Tenemos mucho que hacer, tenemos muchas mesas de escándalo que organizar sobre esto. Tú las tienes que pedir, tú tienes que participar. Esto es para ti. Punto. Por favor, úsalo. Por favor, compártelo. Esperamos leer tus preguntas, esperamos leer tus comentarios, porque podríamos hacer una tercera parte de esto donde vayamos más allá, exactamente a lo que necesitas. Vamos a conclusiones, si me permiten, mirando su cámara. Comienzo contigo, Helio. ¿Qué le dices a la gente de Escándala? Pues un mensaje similar al anterior. Yo los invito a todos que exploren dentro de sí qué es lo que les hace realmente felices, qué es lo que los hace sentirse conectados con la gente que aman, conectados con su entorno. Usen esas herramientas para seguir conectados. Si estás viviendo una adicción, no hay nada de vergüenza en ello. Busca ayuda. La familia muchas veces mantiene estos estigmas y estas etiquetas. Quítate las etiquetas. No tienes por qué ser neutro, gay, la que tú quieras, la etiqueta que tú te quieras inventar, no te tiene que aislar. Al contrario, eres parte de una comunidad en la que todos buscamos ser cada vez más empáticos y ser cada vez más abiertos. Somos muy liberales la gente LGTB. De verdad aprovecha que estás en esta comunidad, busca ayuda, siempre va a haber un amigo al lado de ti. Sálvate. Muchas gracias, Helio. Un placer, un honor, de veras. Sam, ¿con qué nos vamos? Pues para toda la gente que tiene una amistad o que tiene algún conocido y que claramente está consumiendo, o sea, yo creo que es momento de que más que decirle que puede salir adelante es realmente involucrarte en los procesos de sanación de esas personas. Tal vez hace falta más horas de trabajo comunitario, más horas de voluntariado con las organizaciones de la sociedad civil, donar más recursos para que las personas profesionales tengan una mejor paga, los voluntarios por lo menos tengan utensilios, porque sabemos que se necesitan muchas cosas. Entonces, ¿no quieres involucrarte directamente con el proceso de sanación? Dale recursos o algo a las organizaciones o a las personas que lo están haciendo, porque es una chinga y nadie se quiere hacer responsable. Y sí somos muy buenos para tuitear y para quejarnos con gobierno, pero si no nos involucramos de una manera real, esto no va a cambiar, al contrario, va a empeorar, porque las aplicaciones cada vez más vemos diamantitos, agujas, y también pensar que tú que eres mejor persona porque no los consumes es un error. Puede ser igual o peor persona que una persona que está padeciendo realmente ya la enfermedad de una adicción. Muchas gracias, Sam. Un placer, un honor. Héctor, ¿con qué te despides? A ti que estás sufriendo por una adicción, que poco a poco has visto cómo te destruye, cómo destruye a la gente que amas y que te ama, no estás solo, no estás sola. Puedes buscar ayuda, puedes volver a empezar. Estoy seguro, y ya lo verás, todo puede mejorar. Solo es cuestión de que tú lo decidas. Muchas gracias, Héctor. Un placer, un honor. Gracias, muchas gracias. Jeremy, cerremos con broche de oro, venga. Los trastornos por consumo de sustancias se pueden tratar. Accede a tratamiento, busca tratamiento. Nosotros como sociedad civil tenemos que exigir más políticas públicas en salud, favorecer el acceso a tratamientos útiles para todos y sobre todo un punto importante es las cosas cambian si nosotros presionamos. Presionemos. Muchas gracias. Un placer, un honor. Gracias por tu atención, por tus comentarios, por compartir. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias.